Diga conmigo, su presencia me ministra. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Tu gloria está en este lugar. Se mueve y me envuelve. Espíritu Santo, tu gloria está en este lugar. Oh, aleluya, aleluya. Dígale, Señor, yo quiero más de tu gloria. Yo quiero más de tu gloria. Yo quiero más de tu gloria. Yo basé tu basandalai. Ukabasai. Oh, qué hermoso cuando su presencia está. Porque Él es la estrella. Porque Él es la estrella. Porque Él a la batalla. El Espíritu Santo se manifiesta donde se le adora, donde se le honra, donde se le glorifica, donde hay hombres y mujeres que lo anhelan, donde hay hombres y mujeres que lo desean. El Espíritu Santo se manifiesta para sanar, para liberar. ¡Oh! ¡Lipai! ¡Sukutupa! ¡Oh, Lipai! ¡Oh, mi Dios! Por eso la gente no puede quedar igual, Sony, cuando Él se manifiesta. Estamos hartos de teología, estamos hartos de adquirir conocimiento, hermenéutica, homilética, ciencia. Necesitamos a Él, necesitamos a Él, a Él, a Él que todo lo puede, el Espíritu Santo, el mejor amigo, el mejor compañero, el que no traiciona, el que no te juzga, el que no te condena, el Espíritu Santo. Cuando tú le adoras, Él te glorifica. Cuando tú le adoras, Él se manifiesta, Él te bendice, Él te abre camino. Y donde tú ves puertas cerradas, Él te las abre. Y donde tú ves puertas cerradas, Él se glorifica. Síguele adorando, síguele adorando. El Padre en estos tiempos está buscando verdaderos adoradores que le adoren a Dios en espíritu y en verdad. Eso es lo que está buscando papá. Y cuando le adoramos, Él se manifiesta. Que te llamen loca, que te llamen loco, que te llamen necesario. Solo tú y Dios sabes lo que sientes. Solo tú y Dios sabes lo que tú sientes cuando tú le glorificas. Yo me decía que cuando comenzaste a glorificarlo, la gloria cayó sobre ti y no pudiste contener tu garganta y sentiste un fuego que te penetraba. El aceite de Dios descendió porque había carga, porque había lucha, y el Espíritu Santo es perfecto. Él es caballero, Él conoce, y tú no podrías seguir igual con esas cargas. Por eso cuando tú más lo adoras, Él más se va a glorificar, Él más se va a glorificar, Él más te va a levantar y te va a exaltar. Dios abre un camino para ti, Dios abre camino para ti. El Señor te dice, tú no estás sola, yo soy tu Padre, yo estoy contigo. Y yo, dice el Señor, voy a permitir cosas, avasalla, para ver familiares tuyos que lo vas a volver a ver. Aleluya. Dice el Señor, hay un anhelo en tu corazón y ese anhelo va a llegar. Porque yo soy el Dios Todopoderoso, que yo apresuro. Lo que yo te he prometido voy a cumplir. No importa, sígueme adorando. Cuando tú me adoras el diablo queda avergonzado. Cuando tú me adoras el diablo le duele la cabeza. Porque el diablo quiere tenerte deprimida. El diablo quiere tenerte triste, llorando en los rincones. Sígueme adorando, aleluya, que yo me encargo del problema. A su nombre, a su nombre. Pasen conmigo unos minutos a la palabra de Dios. Aleluya. Mire, cuando cantamos esa adoración, tu gloria está en este lugar. Usted lo está declarando. Somos una generación que declara. No. Pastora, necesitamos una generación que declare la palabra por encima del problema. Necesitamos
declara la palabra. Dígale a alguien, declara la palabra. Porque la palabra tiene poder. Tiene poder. Shama. Pasa conmigo unos minutos rapidito ahí. Romanos. Aleluya. Prepárese para todo lo que Dios va a hacer en estos tiempos. Porque Dios lo está preparando. Vienen cosas grandes. Cristo viene a buscar a su iglesia. No una iglesia con miedo, una iglesia de poder. Una iglesia de poder. Por eso a mí me gusta cuando usted cree. Porque cuando usted le cree, usted le cree a Dios. Mire, usted no le tiene miedo a amenaza. Usted no le tiene miedo a... Mire, una de las cosas que Dios me decía, dile a mi pueblo, que no es al tiempo de ellos, es a mi tiempo. Dile a mi pueblo que no es el tiempo de ellos, es a mi tiempo. Porque hay muchos de mis hijos que quieren que los pastores vuelen. Hay muchos de mis hijos que dicen que los pastores están parados, detenidos. No, yo los detengo. Porque si se mueven fuera de mi tiempo no va a haber fruto. Pero dice el Señor, dígale a mis hijos que sigan orando en el secreto. Hay cosas que tú estás acumulando. Mire, hay millones de dólares, hay miles de pesos que estás acumulando en el secreto. Porque aunque no veas nada ahora, en el secreto tú estás acaparando. Por eso la gente que no ora tiene más facilidad de soltar y tirar la toalla. Porque la gente que no ora no está archivando poder, no está archivando. ¿Por qué? Porque se está entreteniendo con otras cosas. Aleluya. Y aunque no vea nada ahora, sigue orando. Y mientras tú oras, tú estás acumulando en el almacén espiritual que tú tienes. Tú estás acumulando palabras. Tú estás acumulando ayuno, oración, fortaleza mental, fortaleza emocional, fortaleza espiritual. Porque vienen días difíciles, vienen días duros y la iglesia tiene que estar preparada. Amén. Usted no se va a preparar mirando tanto TikTok ni tanto televisión. Usted se va a preparar en el secreto. Cuando vayas al secreto, cierra la puerta. Y tu Padre que te escucha en el secreto te va a recompensar en el público. Ahí en el público donde tú vas a brillar. En el secreto, vaya como vaya. Si estás mal, ve al secreto. Si te faltan cosas en tu casa, ve al secreto. Vas a brillar en el público. Yo vengo a declarar que de aquí a unos días vas a brillar en el público. Te van a ver el brillo de Dios. Sigue orando porque vas a brillar. Vas a ser el próximo que vas a brillar en esta ciudad, en tu barrio, en tu casa. El brillo de Dios se va a ver. Porque los que confían en el Señor no son avergonzados. Dígale a alguien, los que confían en el Señor no son avergonzados. Su nombre. Vaya conmigo Romanos, capítulo 1. No me voy a extender mucho. Voy a hablar lo que Dios diga y punto. Se termina cuando Dios dice. Romanos capítulo 1, versículo 16. Por ser esta la palabra del Señor, proceda a hacerla público en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted puede decir en el nombre de Jesús es lo mismo. Porque Padre, Hijo y Espíritu Santo es un solo. Amén. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Gloria al Señor. Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para la fe. Como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Cierre su Biblia y ayúdenme a orar. ¿Cuántos tienen ganas de orar? La oración tiene poder, ¿eh? Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gloria, honra y alabanza. Bendito Dios Todopoderoso, no hay nada más maravilloso que estar en tu presencia, que poder estar aquí, Señor. Tu palabra dice que donde 2 o 3 están congregados en tu nombre, allí estás tú, Señor. Tu palabra dice que el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Padre,
he compartido tu palabra. Gracias por esta palabra. Te pido que siga ministrando, Señor, a cada vida que está aquí presente y aún a la gente que está mirando, Señor. La gente que vaya a ver en el futuro. Ministra, toca, levanta, restaura, Señor. Te pido en esta hora que te sigas moviendo con libertad, Espíritu Santo. Sigue hablando, sigue ministrando, Dios de la gloria. Trae, Señor, revelación, unción fresca, aceite fresco, Padre. Oh, Señor, renueva el entendimiento de tu pueblo, bendito Dios. Quita las cargas, bendito Dios. Sigue ministrando en esta hora, bendito Padre Santo. Yo me pongo, Señor, en tus manos, bendito Dios, y te pido que tú me uses, Padre, y yo te daré la gloria. Y si no me usas, también te daré la gloria. Pero, papito lindo, te pido, permíteme, Señor, entrar en la revelación de tu palabra. Pon tus palabras en mi boca, Dios mío, porque tú conoces lo que tú sabes, Señor, lo que quieres hablarle a tus hijos. Tú sabes cómo están tus hijos y lo que tú le quieres decir. Padre, la gloria y la honra es tuya, bendito Dios. Salva al que se quiere quitar la vida. Métete, Señor, en esas habitaciones donde hay gente depresiva. Padre, recorre los hospitales, las clínicas en esta hora y sana a los que están en terapia intensiva. Pon tus manos, Jesucristo de la gloria. Bendice los que están privados de la libertad, Dios mío. Quítalos del suicidio, de la depresión, Dios Padre. Levanta a ese hombre y levanta a esa mujer, bendito Dios. Abre las puertas de las cárceles espirituales, Dios de la gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret. Síguete moviendo, Dios Todopoderoso, y la gloria yo te daré. Porque la gloria solamente es tuya por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Con ese aplauso predicamos. Gloria al Señor. Fuerte los aplausos para Jesús. Fuerte los aplausos. Aleluya. A su nombre. Dígale a alguien el poder del Evangelio. Vamos, dígale, ayúdame a predicar unos minutos. Si usted me ayuda a predicar, mire, esto va a ser una bomba atómica en el mundo espiritual. Dígale a alguien el poder de la oración, el poder del Evangelio. El poder del Evangelio. ¿Hay alguien aquí? El poder del Evangelio. Gloria al Señor, aleluya. Qué hermoso es estar en su presencia. Mire, cuando nosotros declaramos la palabra, tenemos que entender que la palabra, el significado de la palabra evangelio es buena noticia. Amén. Buena noticia. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Y estamos viviendo en un tiempo tan peligroso. Estamos viviendo en un mundo donde el Dios de este siglo cegó los ojos del entendimiento de la gente. Y necesitamos entender, aleluya, que la iglesia tiene que moverse y predicar. Tenemos que declarar la palabra contra todo pronóstico. A mí me gusta cuando hay una iglesia que cree, amén. Porque el hecho de que no haya 100 personas no quiere decir que Dios no esté. Dios está, amén. Y Dios nos está preparando a usted, porque Dios hace como Él quiere. Pero qué hermoso cuando usted le abre el corazón a la presencia de Dios, porque la presencia de Dios lo llena todo. La presencia de Dios lo llena todo. Y hoy mientras yo meditaba esta palabra, el Señor me hablaba y me decía que se necesita proclamar. Se necesita ver hombres y mujeres valientes que se animen a proclamar en todo momento. Amén. Porque no nos tenemos que avergonzar. Nuestro hermano el apóstol Pablo arranca diciendo, porque no me avergüenzo del Evangelio. Y estamos viviendo un tiempo donde muchos se están avergonzando de llamarse cristianos. Muchos no predican porque tienen vergüenza. Muchos quieren quedar bien con el mundo, pero están quedando mal con Dios. Amén. Y aunque tú te quedes mal con el mundo, es preferible que quedes bien con Dios. Bendito sea el Señor. Estamos viviendo un tiempo donde vemos muchas cosas malas, donde vemos gente que está desesperada porque no sabe para dónde correr por los problemas que tiene. Hay gente que están tomando la decisión de quitarse la vida. Hay gente que está depresiva. Hay gente que está a punto de suicidarse. Hay matrimonios que el diablo los está sacudiendo como sea. Y ellos están recurriendo a muchas cosas porque el diablo engaña en este tiempo. Por eso Jesucristo dijo, cuidado que nadie los engañe. Amén. Porque vendrían muchos en mi nombre, dice el Señor, diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el profeta, yo soy el apóstol. Y la Biblia, porque nosotros no nos tenemos que llevar por el nombre. Nosotros no nos tenemos que guiar por el nombre, o el renombre, o el reverendo, o el reventado, o el apóstol, porque hay una apostolitis terrible en este tiempo, y hay una fiebre de una pandemia de profetas. Ahora, aleluya, el que llega a la iglesia hoy, ahora el mes que viene, ya es profeta. Bendito sea el Señor, aleluya. Santo sea el Señor. Y nosotros no nos podemos
conocer por los nombres, sino por los frutos. Amén. Y necesitamos tener fruto. Necesitamos tener el fruto de Cristo, la manifestación de Cristo en nosotros. Amén. Que Cristo se vea en nosotros. Amén. Cristo es el fruto. Cristo es la delicia. ¿Cuántos lo desean a Él? ¿Cuántos desean a Cristo? Cristo es la delicia. Cristo se tiene que ver en ti. Cristo tiene que verse reflejado en usted. Amén. Él es el fruto. Él es el fruto especial. Bendito sea el Señor. Y en estos tiempos hay una urgencia, porque tenemos que salir, tenemos que predicar el Evangelio a esa gente, a ese mundo que se está perdiendo. Bendito sea el Señor. Nosotros venimos de un mundo con un pasado donde teníamos una vida desordenada, ajena a la voluntad de Dios. Cuando venimos a Cristo, el Señor no te pide plata, el Señor no te pide nada para salvarte. Él te pide que le creas. Amén. Él te pide que tú le creas, que tú creas en el sacrificio, que tú creas en su poder, que tú creas en el Evangelio. Amén. Que tú creas en la palabra. Bendito sea el Señor. El Evangelio es la palabra. Amén. El Evangelio es la buena noticia. Una vez a mí llegaron con la buena noticia. Una vez a ti te llegaron con la buena noticia. Una vez a ti te llegaron con la buena noticia. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Amén. Yo que te quiero decir con esto, la misma Biblia te dice: el poder de Dios, la palabra, el Evangelio, el poder de Dios. Amén. Por eso la gente tiene que escuchar el mensaje. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Amén. Entonces necesitamos que nosotros entendamos que Dios nos está empujando a salir a predicar por las redes sociales, por donde sea, por donde Dios te abra la puerta. Pero que podamos llevar el mensaje del Evangelio en medio de este mundo, en esta ciudad, que hay tanta división, que hay tanta división, que hay tanta muerte, que hay muerte espiritual, porque tú ves la gente andando por estar muerto espiritualmente. Y yo puedo comprobar, he hablado con gente, mire que hay gente que aunque se pongan perfume del más caro, su olor es olor a muerto. Porque no tienen a Cristo, el Cristo de la vida, el Cristo resucitado. Eso lo tienen al Cristo que todavía está colgado en un madero. Hay gente que todavía lo tiene al Cristo que está colgado en un madero. Algunos tienen una lámina, Marco Antonio Solís, y le prenden vela y le piden: ese no es el Cristo de la gloria. Nosotros tenemos al Cristo vivo, aquel que resucitó, que no necesitamos tener una estatua, ni un yeso, ni un vidrio, ni nada para creer que Él está. Porque la Biblia dice que por fe andamos, no por vista. Amén. Por fe andamos, no por vista. Por fe caminamos, por fe vivimos, por fe perseveramos. Amén. Pero hay una urgencia. Hay almas que se están perdiendo, Luciana. Y hay una iglesia que duerme. Hay una iglesia que está entretenida en asuntos de diezmo y de oferta y de pacto. ¿Por qué? Porque el interés de muchos es la bichucha. El interés de muchos es la bichucha. Porque la Biblia me habla de dos dioses. Aunque a ti no te guste y a los teólogos no les guste, la Biblia habla de dos dioses. Está el Dios Todopoderoso, pero está el Dios Mamón. El Dios que se está moviendo, el Dios que está reinando en muchas iglesias. ¿Cómo es eso? Que las iglesias se están vendiendo en los templos donde se predica la palabra. Te venden masita, te venden tutuca, te venden gaseosa, te venden hasta cigarrillos, un poco más venden dentro de los templos. Bendito sea el Señor. ¿Y qué es lo que hizo mi Cristo cuando llegó al templo de Jerusalén? Que vio a los que vendían palomas, a los comerciantes que estaban ahí. Al Señor le dan asco ver a un templo así, aleluya, que habían hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. La iglesia de este tiempo tiene que ser una iglesia que refleje a Cristo, una iglesia que te lo presente a Jesús, no una iglesia que te hable de billete, porque nosotros no necesitamos billete. La gente no necesita billete, la gente necesita restauración, los matrimonios necesitan salvación, la gente necesita conocer a Cristo, la gente necesita escuchar el mensaje de salvación, el mensaje que cambia el drogadicto, que cambia la prostituta, que cambia los homosexuales. Tú como iglesia, tú tienes un compromiso, tú como hombre de Dios, tú tienes un compromiso. Predica a Cristo, no te detengas, no te calles, aunque el espíritu del anticristo se esté moviendo. ¿Está entendiendo esto? En medio de este caos que se está viendo, de tanta guerra, de tanta batalla, porque hay gente que dice: oremos por Israel porque están en guerra. Pero hay que
hacer una pausa y decir, oremos por las iglesias, porque las iglesias también están en guerra. Pastores que se odian entre ellos, pastores que se envidian entre ellos, pastores que se tiran piedras entre ellos. ¿Por qué? Porque se mete el espíritu del fariseísmo. El espíritu del fariseísmo provoca la división en la iglesia. El fariseo lo mató a Jesús. El saduceo, los fariseos se levantaron, y todos los seos se levantaron contra Jesús para hacerle la guerra. Lo trataban de Beelzebú. Ellos decían, nosotros somos más santos que él. Ese es falso. Ese se cree la última Coca-Cola del desierto. Y le tenían envidia. El espíritu de religiosidad. Porque la religión no cambia a nadie, gracias. La religión no cambia a nadie. El que cambia es Cristo. Por eso la iglesia no puede perder tiempo en estos tiempos. Tenemos que ganar tiempo. El que te critique, déjelo que lo critique. Bendígalo y siga para adelante mirando a Cristo. El que se levanta contra usted, la Biblia dice que Dios es su defensor. Él lo va a proteger, Él lo va a guardar. Amén. Necesitamos predicar el Evangelio. No se avergüence. En una ocasión, nuestro hermano Pedro, cuando lo capturaron a Jesús, dice que le dijeron, tú eres uno de ellos. Y él dijo, no, yo no lo conozco. Y cuando fue más adelante, otra gente ahí, porque él lo seguía a Cristo. Amén. Porque el que se le reveló el reino, aunque tenga proceso, aunque tenga lucha, aunque tenga caída, no lo deja Cristo. No lo deja, no lo abandona. Puedes estar en tu peor crisis, pasando tu peor momento. Puede quizá que caíste lo más bajo, pero tú no lo dejas a Dios. Pedro lo había negado una vez. Fue más adelante y le dijeron, tú estabas con ellos. Me parece que a ti te vi ahí con ellos. Y él dijo, no lo conozco a ese hombre. Y más adelante le volvieron a decir, a ti te vimos en la iglesia del pastor Hernán, que también estaban tambaleando para todos lados. A ti te vimos sacudiéndote como loco ahí. No, yo no lo conozco al pastor Hernán. Le dijeron a Pedro por tercera vez. Sí, hasta la forma de hablar tienes de él. Porque el que tiene un encuentro verdadero con Cristo, se le nota. Y eso es lo que va a ver el mundo. Y eso es lo que va a ver la gente, tus parientes, tus familiares, tus vecinos. Cuando tú vas a estar con Cristo, tú vas a estar parecido a Él. Vas a hablar como Él, vas a pensar como Él. Ay, Dios mío, gracias. Gloria a Dios. Pero nosotros no podemos hacer así. Porque el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? ¿Por qué? ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué? Pregúntele a Pablo. ¿Por qué no me avergüenzo? El problema es que tenemos la iglesia que se avergüenza. El problema, ¿sabe cuál es? Que tenemos gente que se avergüenza. De ti no te daba vergüenza ir a la curandera y ponerte esa hierba hedionda que te ponía y esa ruda, y andabas por tu casa con una olor a ruda, que ni las moscas te seguían, de lo hediondo. ¿Por qué? Porque doña Juana te decía, báñate con ruda, con vinagre, con aceite, y quedabas una ensalada. Aleluya. Y tú lo hacías porque querías tener dinerito. Aleluya. ¿Y cuánta gente está haciendo esto? Aleluya. Porque no conocen el verdadero evangelio. Gente que está cegada como el diablo también nos tuvo a nosotros. Gente que en la casa le ponen una herradura. Le ponen las herraduras. Yo lo que tengo conocimiento, las herraduras son para las patas de caballo. Amén. Nunca vi que el caballo, que la casa sea un caballo. Gloria al Señor. Aleluya. Y hay gente que piensa que la casa es un caballo, que en la puerta le ponen herradura para que no le entre el diablo. Mija, el diablo entra. ¿Sabe cuándo entra el diablo? Cuando no está Cristo. Cuando no hay hombres y mujeres dentro de esa casa que honren a Dios. Cuando a Dios no se honra en una casa, se honra al diablo. Necesitamos predicar el evangelio que predicó Pablo. Pablo dijo, yo no me avergüenzo del evangelio, yo no me avergüenzo de predicar a Cristo. ¿Por qué me voy a avergonzar si el poder de Dios? ¿Sabe lo que me dice Pablo? Que el poder de Dios lo cambió a él. Amén. Mire, cuando tú sabes que el poder de Dios te cambió, cuando tú sabes que, aleluya, no podía dejar la droga, no podía dejar el paso, no podía dejar el cigarrillo, no podía dejar de querer a tantas mujeres, a tantos hombres, que
diablo te tenía ahí en sus manos, en sus garras, y el diablo te usaba como títere, hacía de tu vida un desastre, y a ti te parecía que estabas bien, pero en realidad no estabas bien porque había un vacío por dentro que no lo llenaba la cerveza, no lo llenaba la sangría, no lo llena nada, amén, ni la droga llena ese vacío, amén. Esto es para la gente que tiene que entender, gente que, aleluya, que está del otro lado, gloria al Señor, que piensa que los amigos van a llenar ese vacío, aleluya, que los amigos, que la bebida, que tú puedes mezclar tanta bebida y eso no te llena nada. La depresión no se va con alcohol, la depresión no se va con cerveza, la depresión se va cuando tú le abres la puerta del corazón a Jesús, a Mashiach. La depresión, el problema se va, el diablo se va de tu casa cuando tú le abres la puerta de tu corazón a Jesucristo, al Cristo que venció al diablo, al Cristo que venció la muerte, al Cristo que venció el mundo, al Cristo que venció todo problema. A su nombre. Aleluya. Por eso necesitamos, mire, no se detenga. Cuando tú sabes lo que Dios hizo por ti y se te revela, tú no vas a detenerte por el que cuestione, porque hay gente que no se le reveló, y el que no se le reveló siempre va a criticar, siempre va a hablar mal, porque para los que están perdidos es locura, para los perdidos es locura, amén. Pero nuestro hermano el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo. Dígale a alguien, no te avergüences. Me parece que tienes vergüenza de hablar de Dios. Dígale, no te avergüences. Porque el que se avergüenza de Cristo acá en la tierra, allá en el cielo no tiene cabida. Porque si no te da vergüenza andar chismeando y metiéndote donde no te importa, ¿por qué te va a dar vergüenza hablar del Cristo que te sacó de la depresión? El problema es que hay gente que no lo están sirviendo a Cristo por vergüenza. Pero no tenía vergüenza cuando estaba borracho, que dormías en la cuneta, que te sacaban entre cuatro de la bailanta, porque estaba como vos querías. No te daba vergüenza andar desnudo, yendo al baile, a la discoteca, en el barrio. No te daba vergüenza. Pero ahora que estás en Cristo, ya no quieres ni mencionar, no quieres andar con una Biblia. No les hablas a nadie. No le predicas a nadie. El verdadero, el que está convertido, el que se le reveló el reino, no se calla. No se calla. Puede tener un tropezón, puede tener una caída, pero tú no lo niegas. Tú lo sigues, tú le sigues predicando. Porque el apóstol Pablo, él sabía lo que Cristo hizo. El apóstol Pablo perseguía a los cristianos, perseguía a la iglesia. Esta persona que usted está mirando aquí, que le está hablando, esta persona se burlaba de los predicadores, Yo me reía de los predicadores, los veía haciendo culto y me mofaba, me burlaba, le sacaba mano. Y cuando veía milagros yo decía, miralo como les pagan a la gente para que se hagan los enfermos. Criticaba, me burlaba y el diablo me usaba. Porque nadie que se burla de un hijo de Dios lo usa Dios, lo usa el diablo. Tú tienes que dejarte usar por Dios. No andes criticando a ningún hijo de Dios. Sea de cualquier iglesia, hable bien. Eso lo va a calificar a usted como hijo de Dios. No se deje usar por el diablo. Porque estamos viviendo un tiempo donde el diablo está usando más a los de la iglesia que a los del mundo. Por eso hay gente que no quiere venir a la iglesia, por eso hay gente que no se quiere convertir, porque eso están viendo el desastre y la división que hay en muchas iglesias, la competencia. Nosotros no estamos para competir, nosotros estamos para servir. Nosotros no estamos para competir, estamos para servir. Porque el que nos sirve, nos sirve. Amén. Porque el que nos sirve, nos sirve. Esto, mire, esto es por servicio. Dile a alguien, estamos llamados a servir. Estamos llamados a servir. Amén. Dile, pero primero comienza por dentro. Dile, primero comienza por casa. Amén. ¿Por qué? Porque a veces queremos servir al de afuera, pero el hermanito de la iglesia tú no le sirves, tú no le ayudas, no le das ni un vaso de agua, lo criticas. Al hermanito de tu iglesia lo criticas, lo señalas, lo juzgas, hablas mal de él.
Y no puede haber crecimiento y restauración cuando hay esas conductas. Porque las cosas que se hacen en el secreto, Dios las ve también. Sean buenas, sean malas. Amén. Entonces, diga conmigo, no me avergüenzo del Evangelio. En medio de tanta tiniebla y de la guerra que hay, como muchas naciones están en guerra, escuchen, hay muchas naciones en guerra, pero también hay guerra en el ministerio. Hay mucha división y necesitamos entender que Dios te llamó a ti. Amén. Dios te quiere parado y posicionado, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios. La gente necesita el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia. Y yo estoy acá para darte la buena noticia. Yo no estoy para darte una mala noticia. Estoy para darte la buena noticia. La buena noticia es que Jesucristo te ama. La buena noticia es que con Cristo todos lo podemos. La buena noticia es que Él te da vida, Él te da salud. La buena noticia es que cuando tú le abres el corazón a Jesucristo, la salvación se activa ahí automáticamente. Porque la buena noticia es que el Señor Jesucristo te quiere vivo, te quiere fortalecido. La buena noticia es que con Cristo se puede tener una familia de pie. Es que con Cristo se puede tener un matrimonio feliz. Esa es la buena noticia, amén. Y la gente necesita escuchar el Evangelio de poder, el Evangelio que cambia, el Evangelio que ha cambiado a muchísima gente. Si usted se pone a leer la Biblia desde el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta el Apocalipsis, usted va a ver todos los milagros que hizo Jesucristo. Usted va a ver todos los milagros que hicieron los apóstoles, la iglesia primitiva, cómo los apóstoles predicaron el mensaje de arrepentimiento, el mensaje de salvación, la buena nueva. Ese es el mensaje del Evangelio, la buena nueva, amén, que ha cambiado a tanta gente por medio del Evangelio. Muchos narcotraficantes han dejado todo, muchos homosexuales han cambiado por medio del Evangelio. El poder que tiene el Evangelio. ¿Cómo yo sé que tiene poder? Porque cambia hasta el más vil. Los sicarios cambian por el poder del Evangelio. Las personas cambian. Por eso el apóstol Pablo dice: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Qué te quiere decir con eso? Que la palabra tiene poder. Por eso Jesucristo dijo, aleluya, que las enfermedades, las dolencias, por su palabra nosotros tendríamos vida, amén, porque Él dice: mis palabras son espíritus y son vida. ¿Hay alguien aquí? La palabra del Señor es espíritu y es vida. Y cuando usted le da palabra, el Señor me ministraba el otro día, me decía en Jeremías: he aquí yo les traeré sanidad y medicina. Jeremías 33:6. He aquí yo les traeré sanidad y medicina. Y cuando yo decía: ¿cuál es esa sanidad y esa medicina? La palabra. La palabra es la que sana, la palabra es la que cambia. ¿Sabe cuántas personas con SIDA se cambiaron, se sanaron? ¿Cuántas personas con cáncer se sanaron por la palabra? Porque se le predicó la palabra. Y la palabra no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Amén. Por eso nosotros tenemos que depender de la palabra. Tenemos que vivir por la palabra. Tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Amén. Porque es poder de Dios. Tú quieres que muchos cambien. Tú quieres ver almas cambiadas. Predica el Evangelio. La buena noticia. Ve y dile a la gente: hey, Jesucristo te ama. Jesucristo te quiere salvar. Jesucristo murió por ti. Dile a la gente, predica, háblale a la gente el Evangelio, la buena noticia. No vaya con mala noticia. No le digas a la gente: se viene el fin del mundo. No. Dile que Jesucristo le ama. Dile que Jesucristo no lo va a condenar como lo condena el mundo. Dile que Jesucristo le va a restaurar, que le quiere salvar, que lo quiere sacar de la depresión. Vaya, muévase, vaya a los perdidos, vaya al vecino, predique el Evangelio. No se avergüence. No se avergüence. ¿Cómo me voy a avergonzar si me cambió? ¿Cómo me voy a avergonzar si sacó la depresión que yo tenía? ¿Cómo avergonzarme de mi Cristo? Amén. El Señor dice que usted salga y predique. Que se ha quedado estancado y que Dios no lo quiere estancado. Que comience a salir. Vaya, visite, hable de mí. No de su pastor, de Cristo. Hable.
predique, no se detenga. El tiempo libre, hable. Agarre una bici, pídale a alguien que lo lleve a donde el Señor le guíe, vaya y hable. Comience, muévase, predique. El Señor le va a poner gente. El Señor le va a poner gente. El Señor le va a poner gente. Hay almas que van a traer. Hay gente que van a traer. No sé quiénes son. Tal vez sea gente nueva. Pero ustedes le van a traer. No sé quiénes son. Le van a predicar. Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Para qué tenemos que predicar el Evangelio? Para salvación. Porque más importante que Dios te sane es la salvación. Porque hay gente que hay que enseñarle que más importante que recibir un milagro es la salvación. Amén. Porque gente ha recibido el milagro, que Dios hizo el milagro, que Dios le restauró, pero la salvación no la tiene. Porque vienen por el milagro y no por la salvación. Y el Evangelio, la salvación es gratuita, pero mantener la salvación es la obediencia. Mantener la salvación es obedecer al Señor, obedecer el Evangelio, servirle. El apóstol Pablo, desde el momento que él tuvo un encuentro con Jesús Hamashiach, dice que quedó ciego y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y Saulo decía: ¿quién me habla? No podía ver nada, lo cegó, la gloria cayó ahí. Dime qué tengo que hacer, Señor. Y desde ese momento Saulo se convirtió en un tremendo apóstol que escribió muchísimas cartas para la iglesia de este tiempo. El apóstol Pablo, grandes enseñanzas para la iglesia. Amén. Y una de ellas es esta, donde él tenía que viajar a Roma. Tenía un viaje a Roma a predicar a los santos que estaban allá, los cristianos de Roma. Y él le dijo: pero no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. A todo. Esto es a todo. No hay excepción de persona. A todo aquel que cree. Al judío primero, porque es el pueblo de Dios. Pero después el gentil, al griego. No hay excepción de persona, Fabián, para Dios. Dios quiere salvar a todos. Si se cruza con un judío, predíquele ahí nomás. Si se cruza con un brasileño, predíquele. A toda tribu, a toda raza, a toda lengua. Amén. Pero no se avergüence. ¿Sabe cuando usted se avergüenza? Cuando usted no hace nada para Dios. Cuando usted no le habla a nadie de Dios. Se avergüenza. Y se le pasa el tiempo. Y si se lleva por eso, no le va a hablar a nadie. Que tengo vergüenza, que no me van a salir las palabras, que no voy a saber qué decir. Pero para hablar basura no te da vergüenza. Para hablar barbaridades no te da vergüenza. Las palabras te salían bien. Entonces, este mensaje es para que nosotros entendamos que tenemos que predicar el Evangelio. Porque el Evangelio es el poder de Dios. El poder de Dios que cambia. El Evangelio cambia. El mensaje de Dios cambia. ¿Cuándo? Cuando lo ponemos en práctica. Cuando comenzamos a creerlo y a obedecerlo. Cuando nosotros creemos. El Evangelio es la palabra. La palabra es Cristo. La palabra es Jesús. La palabra es Jesús. Amén. Y cuando usted más se aferra a la palabra, usted más lo retiene a Cristo en su corazón. Obedezca la palabra. No se avergüence. No se avergüence del Evangelio. Amén. No importa que se levanten contra ti quien se tenga que levantar. Ya tú conoces tu asignación. Ya tú sabes para qué estás en este mundo, en esta tierra. Amén. Ya Dios te sacó del pecado, te sacó del mundo, te sacó de los vicios. Predica el Evangelio. No te avergüences, porque es poder de Dios
ese mismo poder que opera, cambiando tu vida, cambiará a otros. Bíblicamente vemos que muchas personas fueron cambiadas, restauradas. Muertos recibieron vida por el poder de la palabra. Necesitamos una iglesia que esté dispuesta a declarar. Una iglesia que esté dispuesta a declarar, a compartir las buenas nuevas. Las buenas noticias, el buen mensaje. En el mundo está lleno de malos mensajes, Fabián. En el mundo la gente está cansada con tanta mala noticia. La iglesia tiene la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que nuestro Padre Celestial nos ama. Que Dios te quiere sacar de la depresión. Que Dios quiere sanar del cáncer. Que con Cristo todo se puede. ¿Cuál es la buena noticia? Que Dios es misericordioso. La buena noticia es que Dios no quiere que muera en pecado, que Él te quiere perdonar. ¿Y qué hago para que Dios me perdone? Arrepiéntete. Arrepiéntete y Él te perdona. Pide perdón. ¿Cuál es la buena noticia? Que Dios quiere sanar tu corazón. Mire, porque hay gente, yo lo pude comprobar, hay gente que no puede perdonar a personas que ya murieron. Hay gente que no puede perdonar a personas que ya no están más en esta tierra, pero ellos la siguen odiando. Y ellos dicen, no lo puedo perdonar, pero ya murió, no lo puedo perdonar. ¿Qué problema? Y Dios quiere sanar esos corazones. Te abusaron, te violaron, te maltrataron, y tú no puedes perdonar. Bueno, Jesús sí quiere ayudarte a perdonar. Jesús quiere sanarte. Ese corazón. Ese es el mensaje. Esa es la buena noticia. Cuando ves una madre llorando, tengo mi hijo enfermo, tengo mi hijo en la droga, dale la buena noticia. El poder del Evangelio me cambió y me sacó a mí de la droga, me sacó de la brujería, me sacó de la hechicería. Cuando yo creía en todos los santos, que de santos no tenían nada porque son demonios, la Biblia dice que lo que se esconde detrás de eso, mire, la Biblia dice que no pueden hacer ni mal ni bien, tienen ojo no ven, tienen mano no palpan. Los yesos, las estatuas no hacen nada, pero sí se apodera ahí un espíritu inmundo. Y gente que le prende vela, gente que hace el endulzamiento, gente que hace de todo. Recurren a eso para tener la respuesta porque se le fue la mujer, porque se le fue el hombre. Hombres que desean a una mujer y dicen, aquella la voy a traer amarrada, la voy a traer a mis pies, me va a besar los pies, che, porque me voy a ir de la curandera y vas a ver cómo la hago traer, la hago venir llorando. No se necesita eso. Amén. Se necesita ir a la presencia de Dios. Se necesita aceptar el Evangelio que cambia, el Evangelio que libera, el Evangelio que restaura, el Evangelio que te forma, que te alinea. Amén. Cuando tú obedeces al Evangelio, el Evangelio te alinea, porque es Cristo mismo. Santo es el Señor, aleluya, su nombre. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Diga conmigo, por fe. Porque por fe somos salvos. Hay que creer. No dude de la palabra. No dude del mensaje de Dios. No dude. Cree. Hay gente que le cree más a los brujos que a Dios. Hay gente que le cree más a las cosas falsas. Porque tenemos un problema. Gente que están esperando profetas que le vengan a profetizar carro, casa, que le profeticen el futuro de ellos, que ellos quieren saber, aleluya. Están esperando esos profetas que son sensacionalistas, que te levantan el ánimo, que quieren que te digan lo que vos que a tu carne le gusta escuchar, aleluya. Que Dios te lleva a la gloria, aleluya. A mí me gusta que me vengan esos profetas que me dicen que Dios antes de llevarme a la gloria me va a pasar por el desierto. A mí me gustan esos profetas que vienen y me alinean y me tuercen el camino, amén. Con tal de que el corazón se me alinee y se me enderece, amén. Esos profetas que te dicen, aleluya, el error que tú tienes, que no lo sabe nadie, pero que Dios lo sabe y tú lo sabes, amén. Para que tú te salves.
salve, porque de nada te vale que venga un profeta y te diga, Dios te va a dar una casa, un carro, una familia, y tú tienes una vida toda mediocre, una vida de pecado, con 2 mujeres, con unas cuantas cositas ahí por arreglar. Entonces, mucha gente está detrás de esos profetas. Pero los profetas que hablan la palabra de Dios quieren. Porque confrontan, porque retan, porque alinean, porque te dicen lo que está mal. Y se incomodan y no les gusta. Porque a nadie le gusta que le digan lo que está mal. A nadie le gusta cuando te dicen, eso Dios no quiere, allá no, Dios no dice, pero me está prohibiendo todo, estaba mejor en el mundo. El camino de Dios, el camino de Dios es para valiente. Por eso Jesucristo dijo, el que me sigue, el que no toma su cruz, carga su cruz y viene en pos de mí. La cruz quiere decir sacrificio. Sacrifícate, mamita, sacrifícate, muere esos deseos, muere. Si no, ¿cuándo va a venir el cambio? ¿Cuándo va a venir el cambio? ¿Cuándo va a venir el crecimiento? ¿Cuándo? Si no te estás sacrificando, siempre te manda la carne, siempre te manda la carne, siempre está mandando la carne. ¿Cuándo va a mandar el Espíritu en ti? ¿Cuándo va a mandar el Espíritu en ti? Necesitamos sacrificar la carne para ser digno de quién, del pastor Hernán, no, digno de Cristo, porque el pastor Hernán también tiene que sacrificar su carne. No van a creer que los pastores son ángeles, no, los pastores son hombres de carne y hueso que también tienen sentimientos. Las pastoras también tienen que sacrificar, hay que cargar la cruz día a día, cada día, quiere decir que hoy si cargaste la cruz, mañana volví a cargarla, porque mañana puede ser que si no sacrificas esa carne te va a hacer caer. ¿Hay alguien aquí? Pero no te avergüences, porque los cristianos carnales no predican. El cristiano espiritual sí predica y no se avergüenza. Si le tiene que predicar a un brujo, le va a predicar al brujo. ¿Sabe cuántos brujos le prediqué? Y yo no me avergoncé, porque yo sé de dónde Dios me sacó. Y cuando tú sabes de dónde Dios te sacó, aleluya, aunque se levanten a callarte, tú le vas a dar igual. Aunque se tapen los oídos para no oírte, tú le vas a predicar igual. Porque tú no te avergüenzas de predicar el mensaje de Jehová. Porque tú sabes que el único que cambia es Dios a través de su palabra. A su nombre. Por eso hay gente que va a recibir el mensaje. Hay gente que va a creer y hay otros que no van a creer. No te enojes con los que no creen. No te enojes con aquellos que se levantan. No te enojes con aquellos que se van a levantar porque le diste una palabra que le tocó, que les dolió, que los incomodó. Una vez se me levantó un matrimonio. Mira, no te metas con el Gauchito Gil, porque el Gauchito Gil, ay, cómo se pusieron. El Gauchito Gil, y me querían acorralar, yo empecé a recular. Y yo le miraba para los costados. Y el Gauchito Gil, para como cuando el diablo te amenace, si tú no estás firme, yo no me evito. Y yo empecé, ya no me salían malas palabras, ya me puse colorado. Porque uno no tiene entendimiento y conocimiento. O a veces porque uno no cree. Porque cuando sos nuevo, el diablo te quiere callar. Porque uno cuando es nuevo le va a predicar, le predicaste a la sombra. Voy a ver a la sombra y va a decir, Jesucristo te ama. Sos nuevo, vas a predicar todo. Pero llega un momento donde el diablo se levanta. Y ahí vamos a ver si crees o no crees. Y claro, yo le dije de Gauchito Gil, porque yo también creía en el Gauchito Gil. Y cuando conocí el Evangelio, tiré al Gauchito Gil a la basura, porque yo entendí que el Gauchito Gil no me hacía libre del adulterio, el Gauchito Gil no me hacía libre de la droga, el Gauchito Gil no me solucionaba la familia, sino el poder de Dios transmitido por el mensaje de salvación de la palabra de Dios. Y cuando yo empecé a recibir eso, yo empecé a tener todo eso por pecado, porque la Biblia dice que es pecado. Amén. La Biblia dice que es pecado y hay que llamarlo al pecado pecado. Amén. Porque el que no se avergüenza del Evangelio habla del pecado pecado. Los santos santos. ¿Le gusta a quien no le guste? Amén. Pecado pecado. Pecado pecado. Amén. No te avergüences del Evangelio. Mire, el que se avergüenza del Evangelio, ¿sabe lo que hace? Se va para el mundo.
O anda con un pie con Dios y con otro pie en el mundo. Está perdido en el mundo. Porque en el camino de Dios o sos o no sos. Amén. Hay gente que se avergüenza. Está en los pies. Y eso comparten palabras, pues están en el mundo. Por más que compartan palabras, por más que compartas palabras de la Biblia, por más que digas que crees en Dios, si tú no dejas el mundo, no dejas la guitarreada, la parranda, la borrachera, si tú no vives para Cristo, mire, está más perdido que el diablo, aunque lo glorifiques a Dios con tu boca, porque la Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. El que hace la voluntad, el que hace la voluntad, lo que está escrito, lo que Dios te dice, deja el mundo, deja el pecado, deja la borrachera, deja la juntadera, deja los malos, deja los bailes, la parranda, deja las cosas de las tinieblas y comienza a hacer la voluntad de Dios para que puedas tener acceso al reino de los cielos. ¿Está entendiendo esto? Por eso la persona que no se avergüenza del evangelio predica hasta por los codos. ¿Hay alguien aquí? Pregúntale a alguien, tenés cara de cara dura. Sí, porque el que no tiene vergüenza, viste que dice que le dicen cara dura, un chico cara duro que no tiene vergüenza. Porque hay gente que no tiene vergüenza para otras cosas. Y para hablar de Cristo así. No, que se vaya el pastor. No, que hable el pastor. Que evangelice el pastor. No, si va el pastor, vamos a evangelizar. Que pase al púlpito el pastor. Que haga la célula el pastor. Que vaya a hablar el pastor a la vecina. ¿Y todo el pastor y usted? ¿Usted? Si usted es líder. Usted también fue llamado por ese mismo Dios que llamó al pastor. ¿Por qué esa vergüenza? Si cuando estaba en el mundo usted hablaba hasta por los codos, hablaba de partido de fútbol, de política, hablaba de todo un poco, hablaba, y le salían bien sus palabras. Hablaba del vecino, de la suegra, de la cuñada. Y ahora que tienen que hablar de aquel que da vida, no habla. Ahora que tienen que hablar de aquel que transforma vida, no habla. Ahora que tienen que hablar de Jesús, Masía, que resucita, que sana, que liberta, no habla, se queda callado, se queda callada, lo niega, en medio de un mundo que está en caos. ¿Por qué? Porque le da vergüenza el que dirán, que digan lo que digan, usted predique a Jesús, aquel que lo salvó, aquel, aleluya, que lo resucitó, aquel que le dio vida cuando estaba muerto en sus delitos y pecados. Predique. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder. El evangelio es poder. Y cuando usted no se avergüenza, prepárese para ver el poder de Dios obrando. Cuando usted no se avergüenza, prepárese para ver el poder de Dios en acción. Porque lo único que manifiesta el poder de Dios en la tierra son aquellos que no se avergüenzan. No, nadie lo cree. Pero yo voy a hablar acá a Fabiana Aracené. Lo único que no, miren, lo único que manifiesta la gloria de Dios en la tierra son aquellos que no se avergüenzan. Que no se avergüenzan de decir, Cristo vive, Cristo reina, aleluya, gloria a Dios. Cristo vive, Cristo reina, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Y no importa que diga lo que diga, que el diablo se canse de criticarte. Sigue adorando, sigue profetizando, sigue declarando, sigue creyendo. Mis vecinos le van a servir al mismo Cristo que le sirvo yo. Mis hijos, mis parientes, todos van a venir a la iglesia. Declare, hable. Cuando llegue la vecina, dígale, Cristo te ama, vecina. Vecina querida, amada de mi alma, Cristo te ama. Dígale. Te van a decir, pero vos estás loca. Sí, estoy loca del amor que siento por la presencia de Dios que me salvó, que me sacó de la depresión. Yo no quería matar, vecina, usted sabía, estaba depresiva, pero Cristo me salvó. Yo tenía un vacío en mi corazón, ese mismo vacío que tiene usted. ¿Sabe por qué usted reacciona, critica, anda de bochinchosa, mirando todo? Porque tiene un corazón vacío. Predica a Cristo. Cuente su testimonio. Dígale, yo andaba cansado del camino, no sabía para dónde ir. De curandero en curandero, de cuneta en cuneta.
A veces de caballo y a veces de bicicleta. Es ni terrible. Hasta que me encontré con el Cristo de la gloria. El que me dijo, yo seco tus lágrimas, yo lleno ese vacío que sientes ahí. Porque ese vacío no lo llena el dinero, no lo llena el dinero. ¿Sabe cuánta gente rica, millonaria, que se siente vacío? Más solo que el chavo. Tú puedes tener los mejores lujos, la mejor plata, la mejor cama, pero una mejor cama no te da un dulce sueño. Solamente aquellos que dicen que Cristo está conmigo y en paz me acostaré y así mismo dormiré. En paz me acostaré. Porque el que tiene a Cristo tiene paz. Antes de acostarse tiene paz. Y se acuesta en paz. Y se despierta en paz. Por eso ore antes de dormir, para que usted no sueñe cosas feas. No que tuve un sueño que me corría un bicho negro porque no oró. Porque no oró. Porque a los hijos de Dios no los tienen que andar corriendo bichos negros. Menos cuando usted está durmiendo. A su nombre. ¿Cuántos se van a avergonzar? Levanta la mano. Agarro el látigo, ¿verdad? ¿Cuántos no se van a avergonzar de hablar de Cristo? Su nombre. El apóstol Pablo es la señal, es el ejemplo. Por eso el apóstol Pablo dijo, Fabián, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Porque el apóstol Pablo predicaba hasta estando preso. Dice la Biblia, y cuentan los teólogos, que el apóstol Pablo escribió casi todas las cartas estando preso. A usted le duele el dedo gordo de pie, ya no quería ir a la iglesia. Oh, no voy a la iglesia porque me duele la cintura, la cabeza. Si vamos el otro domingo, dígale a alguien, conviértete ahora, antes que Cristo venga. Y no te avergüences. Amén. No te avergüences del Evangelio porque es power. El poder que cambia, Marco, el poder que cambia. No te avergüences. Tú no eres el Marco de antes, tú no eres más. El Señor me dice que te diga, ese Marco que todos conocían, ya no eres más. Ahora son Marco en Cristo. Uno de los discípulos de Jesús se llamaba Marco. Fue un evangelista, predicaba. El Señor te dice, tú eres un evangelista. Donde vayas y con quien te junte, habla de mí, te dice el Señor Jesús. Habla de mí, dile a la gente. Así después te diga, no vengas más a tu mamá porque me cansaste. No importa, pero usted hable, aproveche la ocasión y dígale al compañero que lo invita a tu mamá, que lo invita a comer, que lo invita. Jesucristo te ama, Jesucristo te ama, Jesucristo te quiere salvar. Jesucristo es el camino. Jesucristo tiene la solución para esa herida que tienes en el corazón. Amén. Hablemos. Ese es el buen mensaje. Nosotros no tenemos que andar hablando de disparate ni basura. Vamos a andar perdiendo el tiempo hablando de política de un pastor, hablando de política, que mi ley haga lo que quiera. Yo tengo que hablar a Cristo. Yo no tengo que andar hablando de mi ley. Yo tengo que hablar de Cristo. El que me vea por esa cámara, o los que están aquí presentes, o los que me vean tienen que escuchar de mi boca que yo nombro a Cristo, que Cristo es la solución, que Cristo es el que salva al perdido. Cristo viene a buscar a los pecadores. Cristo murió con los pecadores. Él no viene a llamar a gente justa, Él viene a llamar a gente injusta, a gente que se siente rota, a gente que se siente que no vale nada, a gente que no sabe más qué hacer con su vida, a gente que está depresiva. A eso los está llamando. Por eso Cristo dijo, vengan a mí, todos los que están cargados y cansados, vengan a mí, que yo no los voy a juzgar, que yo no los voy a condenar, que yo os quitaré las cargas, que yo los voy a ayudar, que yo les voy a dar el alivio que necesitan. Vengan a mí, todos los que están cargados y cansados, que yo les daré vida eterna. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué espera usted para predicar el Evangelio? Hay gente que ya lo conoce, hay otros que no. Amén. Predique, proclame las buenas nuevas de salvación. El poder de Dios se manifestará cuando usted declare la palabra. Porque usted creyó. Y así como usted creyó, recibió. Así como usted creyó, Dios obró.
Así como usted creyó, Dios le bendijo. Y así otros creerán también. Porque la palabra de Dios como una espada de doble filo, que penetra. Amén. Y cuando la palabra de Dios se predica, hasta los sordos oyen. Y los ciegos ven. Y los paralíticos andan. Póngase de pie en el nombre de Jesús.